Una madre que no se rinde, un presidente que escucha, una lucha por justicia que cruzó fronteras. Cada 15 de cada mes, durante 3 años consecutivos, llegaba a la casa de Nariño un sobre con matasellos de Nueva York, Queens. El remitente era siempre el mismo: María González, apartamento 4B, 37 Avenue. Las cartas estaban escritas a mano, en tinta azul, en un español cuidadoso que trataba de ocultar el dolor detrás de las palabras. Señor presidente Gustavo Petro, comenzaba cada carta, mi nombre es María González. Soy la madre de Diego Andrés González, asesinado por la policía el 23 de marzo de 2021. Escribo desde el exilio, porque en mi país no encontré justicia. Diego para Adalet Istiorum. Al final de cada carta, sin excepción, aparecía la misma súplica. Señor presidente, Diego para Adalet Istiorum. Hola familias, cuéntanos desde qué país nos estás viendo mientras te contamos la historia más conmovedora del año. Porque lo que pasó cuando estas cartas finalmente llegaron a manos de Gustavo Petro no solo cambió la vida de una madre en el exilio, sino que transformó la lucha por los derechos humanos en América Latina. ¿Alguna vez has tenido que luchar solo contra la injusticia? Esta historia te va a demostrar que ninguna voz, por solitaria que parezca, es demasiado pequeña para cambiar el mundo. Diego Andrés González tenía 19 años cuando murió. Era estudiante de ingeniería en la Universidad Nacional. Trabajaba los fines de semana en una tienda de celulares para ayudar a su madre con los gastos, y soñaba con crear una aplicación que ayudara a los jóvenes de barrios populares a encontrar trabajo. La noche del 23 de marzo de 2021, Diego regresaba a casa después de estudiar en la biblioteca. Eran las 9:30 p.m. cuando 4 policías lo detuvieron en la calle 45 con carrera 13, a 2 cuadras de su casa en el barrio Teusaquillo. Según el reporte oficial, Diego actuó de manera sospechosa y se resistió al procedimiento de requisa. Según los testigos, Diego levantó las manos cuando los policías le gritaron que se detuviera, pero uno de los agentes disparó sin mediar palabra. Diego murió en el hospital 3 horas después. Su última palabra fue, mamá. María González trabajaba como empleada de aseo en un edificio de oficinas en el centro de Bogotá. Se ganaba la vida limpiando las oficinas de abogados prósperos, sin saber que pronto necesitaría desesperadamente los servicios que ellos ofrecían. La llamada llegó a las 11:47 p.m. Señora González, su hijo ha sufrido un accidente, le dijeron desde el hospital. María corrió en pijama y pantuflas, tomó 3 buses nocturnos y llegó al hospital a las 2:15 a.m. Diego ya había muerto. Mi niño no tuvo accidente, le dijo María a la enfermera que le entregó las pertenencias de Diego. A mi niño lo mataron. Durante los siguientes 6 meses, María se convirtió en una experta en el sistema judicial colombiano. Aprendió sobre procesos penales, habeas corpus, derechos humanos. Gastó todos sus ahorros en abogados que le prometían justicia y le entregaban carpetas llenas de papeles que no llevaban a ningún lado. Señora González, le decía el fiscal asignado al caso, es muy difícil procesar a miembros de la policía. Ellos dicen que su hijo se resistió, no tenemos pruebas de lo contrario. ¿Y los testigos?, preguntaba María. Los testigos dicen cosas contradictorias. Además, ya sabe cómo es esto. La gente tiene miedo de declarar contra la policía. ¿Has sentido alguna vez que el sistema está diseñado para proteger a quienes cometen injusticias? Escribe en los comentarios tu experiencia con la búsqueda de justicia. Después de 6 meses de frustraciones, amenazas sutiles y expedientes archivados, María tomó la decisión más difícil de su vida. Una mañana de septiembre de 2021, empacó una maleta con las pocas pertenencias que cabían, tomó todos los documentos del caso de Diego y se dirigió al aeropuerto El Dorado. Tenía un primo en Nueva York que había inmigrado 20 años antes.
María le había dicho por teléfono, aquí puedes empezar de nuevo, aquí también hay injusticias, pero al menos puedes gritar sin que te maten. En el avión hacia Nueva York, María llevaba en su bolso 2 fotografías de Diego, una de su graduación de bachillerato y otra del día que fue aceptado en la universidad. También llevaba el expediente completo del caso, 247 páginas de burocracia que documentaban perfectamente la impunidad. Dios mío, rezó María mientras el avión despegaba de Bogotá, no me llevo a mi hijo vivo, pero me llevo su memoria, y juro que su memoria no va a morir en el olvido. El apartamento 4B de la 37th Avenue en Queens era un espacio de 30 metros cuadrados que María compartía con otras 2 mujeres inmigrantes. Dormía en un colchón en el suelo de la sala, trabajaba 12 horas diarias limpiando casas de familias adineradas en Manhattan y dedicaba las noches a una sola actividad: escribir cartas. Su primera carta al presidente Gustavo Petro la escribió el 15 de octubre de 2021, exactamente un mes después de llegar a Nueva York. La escribió en la mesa de la cocina, bajo la luz amarillenta de una lámpara que parpadeaba, mientras sus compañeras de apartamento dormían. Señor presidente, escribió con la letra cuidadosa que había aprendido en la escuela rural de Tolima 40 años atrás, me llamo María González y le escribo desde el exilio, porque mi país no me protegió cuando más lo necesitaba. Le contó toda la historia de Diego, su muerte, la investigación fallida, las amenazas veladas, su escape a Estados Unidos. Le explicó que no escribía buscando venganza, sino justicia, que no quería que otras madres pasaran por lo que ella había pasado. Señor presidente, terminaba la carta, usted habla mucho de derechos humanos en sus discursos. Diego tenía derechos humanos y se los quitaron con una bala. Si usted realmente cree en lo que dice, ayúdeme a que la muerte de mi hijo signifique algo. Metió la carta en un sobre, escribió la dirección de la casa de Nariño que había memorizado, pegó el sello de $1.20 que le costaba 1 hora de trabajo y caminó 6 cuadras hasta la oficina de correos. Esa noche, María no sabía que acababa de iniciar la correspondencia más persistente y transformadora en la historia de la presidencia colombiana. El 15 de noviembre de 2021, María escribió su segunda carta. Esta vez, incluía recortes de periódicos sobre otros casos de brutalidad policial que había encontrado en la biblioteca pública de Queens. También incluía una fotografía de Diego en su uniforme de estudiante. Señor presidente, escribió, adjunto la foto de mi hijo porque quiero que vea el rostro del joven que sus policías mataron. Diego no era un delincuente, era un estudiante, un hijo, un sueño truncado. El 15 de diciembre, la tercera carta. Esta vez, María había aprendido a usar las computadoras de la biblioteca y había impreso estadísticas sobre violencia policial en Colombia. Señor presidente, mi hijo no es un número en sus estadísticas. Era una vida que valía la pena. El 15 de enero de 2022, la cuarta carta. Señor presidente, llevo 4 meses escribiéndole desde el exilio. No sé si mis cartas llegan a sus manos o si las leen sus secretarios. Solo sé que no voy a parar de escribir hasta que Diego tenga justicia. Y así, mes tras mes, María convirtió el día 15 en un ritual sagrado. Sin importar cuántas horas hubiera trabajado, sin importar si estaba enferma o agotada, se sentaba en la mesa de la cocina y escribía su carta mensual al presidente de Colombia. ¿Has tenido alguna vez una causa por la que estabas dispuesto a luchar sin importar cuánto tiempo tomara? La perseverancia de María te va a inspirar. Durante el primer año, las cartas de María González llegaban a la oficina de correspondencia de la Casa de Nariño y seguían el protocolo estándar. Eran clasificadas, archivadas y respondidas con una carta genérica que agradecía el contacto ciudadano y aseguraba que sus inquietudes serán tenidas en cuenta. Pero había algo en la constancia de María que había llamado la atención de Carmen Esperanza, la funcionaria encargada de la correspondencia presidencial.
Carmen llevaba 15 años en ese cargo y había visto miles de cartas de ciudadanos, pero nunca había visto a alguien escribir con tanta regularidad, con tanta precisión en las fechas, con tanta dignidad en el dolor. Esta señora escribe cada 15 de cada mes, le comentó Carmen a su supervisora en marzo de 2022. Lleva 5 cartas seguidas, siempre la misma historia, siempre la misma petición de justicia por su hijo muerto. ¿Y qué quieres que hagamos?, respondió la supervisora. Ya le mandamos las respuestas estándar. Es que no es una historia cualquiera. Esta mujer se fue del país porque no encontró justicia aquí y sigue creyendo que el presidente puede ayudarla. La supervisora revisó el expediente de las cartas de María. Efectivamente, había algo que las diferenciaba del resto de correspondencia. No había insultos, no había desesperación histriónica, no había amenazas. Solo había una dignidad inquebrantable y una fe persistente en que alguien, en algún lugar, escucharía su dolor. Está bien, decidió la supervisora. La próxima carta de esta señora, ponla en la pila de correspondencia que va directamente al presidente. El 15 de abril de 2022, la carta número 6 de María González llegó directamente al escritorio de Gustavo Petro. Petro estaba revisando documentos sobre la reforma tributaria cuando su secretaria personal puso sobre su escritorio una pila de correspondencia seleccionada. Presidente, hay una carta aquí que creo que debería leer personalmente. Petro tomó la carta de María y comenzó a leer. Mientras leía, su expresión fue cambiando. Dejó de lado todos los demás documentos y se concentró completamente en las palabras de esta madre que escribía desde el exilio. Cuando terminó de leer, Petro permaneció en silencio durante varios minutos. Después, le dijo a su secretaria, «Consiga todas las cartas anteriores de esta señora. Quiero leerlas todas, y averigüe todo lo que pueda sobre el caso de su hijo». Esa tarde, Gustavo Petro se llevó a casa las 5 cartas anteriores de María González. Las leyó en su estudio personal, una por una, en orden cronológico. En cada carta, pudo seguir la evolución del dolor de una madre, desde la desesperación inicial hasta la determinación férrea de no dejar que la muerte de su hijo fuera en vano. Al día siguiente, Petro convocó una reunión extraordinaria con el ministro de Justicia, el director de la Policía Nacional y la Fiscalía General. «Quiero que me traigan todos los expedientes relacionados con el caso de Diego Andrés González», les dijo, «y quiero una explicación completa de por qué este caso fue archivado». Por primera vez en su presidencia, Gustavo Petro iba a investigar personalmente un caso individual de injusticia. Los expedientes del caso de Diego González llegaron al despacho presidencial en 3 cajas llenas de documentos. Lo revisó personalmente durante una semana, leyendo cada testimonio, cada informe médico, cada acta de procedimiento. Lo que encontró lo indignó profundamente. El caso había sido mal investigado desde el principio. Los testigos habían sido intimidados. Los videos de seguridad de la zona habían desaparecido. Los policías involucrados habían sido transferidos a otras ciudades antes de declarar. «Este no es un caso de justicia fallida», le dijo Petro al ministro de Justicia. «Este es un caso de encubrimiento sistemático». Pero lo que más impactó a Petro no fueron los detalles del caso, sino la historia de María González. Una madre trabajadora que había perdido a su único hijo, que había gastado todos sus ahorros buscando justicia, que había sido forzada al exilio y que aún así seguía creyendo en la posibilidad de que algún día alguien la escucharía. Esta mujer, reflexionó Petro, representa a miles de madres colombianas que han perdido a sus hijos por la violencia estatal y nunca han encontrado justicia. Si no puedo ayudar a María González, no merezco ser presidente de este país. El 15 de mayo de 2022, cuando llegó la 7ª carta de María, Petro ya había tomado una decisión que cambiaría su presidencia. Iba a viajar a Nueva York para conocer personalmente a María González. ¿Alguna vez has visto a un líder poderoso humillarse ante el dolor de una persona común?
Prepárate para una de las historias más emotivas que hayas escuchado. La mañana del 23 de junio de 2022, María González se preparaba para otro día de trabajo como de costumbre. Se levantó a las 5:30 am. Se duchó en el baño compartido. Se puso su uniforme de limpieza y salió hacia Manhattan para limpiar 3 casas antes del mediodía. No sabía que a las 7:45 am había aterrizado en el aeropuerto JFK, un vuelo privado procedente de Bogotá con el presidente de Colombia a bordo. La visita de Petro a Nueva York era oficialmente una reunión en las Naciones Unidas sobre cambio climático, pero extraoficialmente tenía una agenda personal que ni siquiera su equipo de seguridad conocía completamente. Presidente, le había dicho el jefe de seguridad, entendemos que quiere visitar a esta señora, pero no podemos garantizar su seguridad en Queens. No es un área que conozcamos. Entonces aprendan a conocerla, porque vamos a ir. A las 3:30 de la tarde, María regresó a su apartamento en Queens después de un día agotador de trabajo. Subió las escaleras hasta el 4º piso, abrió la puerta del apartamento 4B y se dirigió directamente a la cocina para prepararse un café antes de sentarse a escribir su carta del mes. Pero cuando encendió la luz de la cocina, vio algo que la dejó paralizada. Sobre la mesa estaba su carta del 15 de junio, la que había enviado apenas una semana antes. Pero no estaba en el sobre, estaba abierta, leída, con anotaciones en los márgenes. ¿Quién puso esto aquí?, murmuró María con el corazón latiendo aceleradamente. En ese momento, alguien tocó la puerta. María se acercó cautelosamente y miró por la mirilla. Del otro lado había un hombre de cabello gris, vestido de manera sencilla, acompañado de otras 2 personas. No reconoció al hombre, pero algo en su postura le resultaba familiar. ¿Quién es?, preguntó a través de la puerta. María sintió que las piernas se le aflojaban. Tenía que estar soñando. Durante 24 meses había escrito cartas al presidente de Colombia desde su exilio en Queens, sin saber siquiera si las leía. Y ahora, ese mismo presidente estaba parado frente a la puerta de su modesto apartamento. Con manos temblorosas, María abrió la puerta. «¿Ustedes?», comenzó a preguntar, pero no pudo terminar la frase. «Soy Gustavo Petro», respondió él con una sonrisa triste. «Y usted es la madre más valiente que conozco». María se echó a llorar. No era un llanto de tristeza, sino de alivio. Por primera vez en 24 meses, alguien con el poder para hacer algo había venido a escucharla. ¿Te imaginas la emoción de ser escuchado después de años de silencio? Este encuentro cambió la historia de los derechos humanos en Colombia. Petro entró al pequeño apartamento acompañado de un solo asesor y su jefe de seguridad, quien se quedó en el pasillo. El contraste era evidente. El presidente de Colombia sentado en la mesa de cocina de un apartamento de inmigrantes en Queens, rodeado de las pertenencias modestas de una mujer que había tenido que abandonar su país en busca de justicia. «Señora María», comenzó Petro, «he leído todas sus cartas, las 14 que me ha enviado, y he revisado personalmente el expediente del caso de Diego». María no podía hablar, solo podía llorar y asentir con la cabeza. «Quiero que sepa que Diego no murió en vano», continuó Petro. «Su historia y sus cartas han abierto mis ojos a una realidad que como presidente no puedo seguir ignorando». Petro sacó de su maletín una carpeta gruesa. «Estos son los documentos del caso de Diego. He venido hasta aquí para decirle 3 cosas. Primero, los policías que mataron a su hijo van a ser juzgados. Segundo, usted va a poder regresar a Colombia con todas las garantías de seguridad. Tercero, el caso de Diego se va a convertir en el primer caso colombiano que llevemos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos». María se cubrió la cara con las manos. «¿Es cierto lo que me está diciendo? ¿No estoy soñando?». «Es cierto, María, y hay algo más». Petro sacó otra fotografía de su carpeta.
Era una foto de Diego en su graduación, la misma que María había enviado en una de sus cartas. Esta fotografía ha estado en mi escritorio durante 6 meses. Cada mañana cuando llego a trabajar, veo la cara de Diego y me recuerda por qué debo ser presidente. Me recuerda que mi trabajo no es administrar un país, sino proteger a las madres como usted. En ese momento, María tomó las manos de Petro entre sus manos. Señor presidente, yo no sabía si mis cartas llegaban a usted. Yo no sabía si alguien las leía. Solo sabía que tenía que seguir escribiendo porque era lo único que me quedaba de mi hijo. María, respondió Petro, sus cartas no solo llegaron a mí. Sus cartas van a llegar a todo el mundo, porque la historia de Diego y su lucha va a convertirse en un símbolo internacional de la lucha contra la impunidad. Durante las siguientes 3 horas, Petro escuchó la historia completa de María, no solo sobre Diego, sino sobre su vida como inmigrante en Nueva York, sobre los trabajos duros que había tenido que aceptar, sobre las noches de soledad escribiendo cartas que no sabía si alguien leería. Señora María, le dijo Petro antes de irse, usted me ha enseñado algo que ningún libro de ciencias políticas me había enseñado. Me enseñó que el poder real no está en los palacios presidenciales. Está en la persistencia de las madres que no se rinden. Cuando Petro se fue del apartamento 4B de la 37th Avenue, llevaba consigo algo más que la historia de Diego González. Llevaba una nueva comprensión de lo que significaba ser presidente de un país donde las madres tenían que exiliarse para ser escuchadas. Esa noche, Petro escribió en su diario personal: «Hoy conocí a la mujer más poderosa de Colombia. No tiene títulos, no tiene dinero, no tiene influencias. Solo tiene algo más fuerte que todo eso. Tiene una verdad que contar y la determinación de contarla hasta que alguien la escuche». 2 semanas después del encuentro en Queens, Gustavo Petro anunció en una cadena nacional la creación de la Comisión Nacional Diego González, una entidad especial dedicada a investigar casos de violencia policial y brindar justicia a las víctimas. Esta comisión, anunció Petro en su discurso, lleva el nombre de Diego Andrés González, un joven de 19 años asesinado por la policía, cuya madre tuvo que exiliarse en Estados Unidos para ser escuchada. Nunca más una madre colombiana tendrá que abandonar su país para encontrar justicia. Pero el anuncio más impactante vino después. Colombia presentaría el caso de Diego González ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, convirtiéndose en el primer país en demandar a su propia policía ante un tribunal internacional. Este es un momento histórico, explicó Petro. Un país que es capaz de juzgar a sus propias instituciones cuando cometen injusticias, es un país que ha alcanzado la verdadera madurez democrática. La reacción fue inmediata y polarizada. Los partidarios del gobierno celebraron la decisión como un acto de valentía sin precedentes. Los críticos la denunciaron como una traición a las instituciones estatales. Pero para María González, que seguía la transmisión desde su apartamento en Queens, solo importaba una cosa. Por primera vez en 2 años, el nombre de su hijo se había pronunciado en cadena nacional, no como una estadística, sino como una persona que había importado. ¿Crees que un país debería estar dispuesto a juzgar a sus propias instituciones cuando cometen injusticias? La decisión de Petro dividió a Colombia, pero cambió la historia. El proceso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos tomó 18 meses. Durante ese tiempo, María González se convirtió en una figura internacional de la lucha por los derechos humanos. Viajó a Washington, a San José de Costa Rica, a Ginebra, contando la historia de Diego y representando a todas las madres que habían perdido hijos por violencia estatal. «Yo no soy política», decía María en cada una de sus intervenciones. «Yo solo soy una madre que no se quiso quedar callada. Y mi silencio hubiera sido la segunda muerte de mi hijo». El caso González versus Estado colombiano se convirtió en uno de los más seguidos en la historia de la Corte Interamericana. Por primera vez,
Un país latinoamericano no solo admitía responsabilidad estatal en un caso de violencia policial, sino que colaboraba activamente en la investigación y el proceso judicial. Los 4 policías involucrados en la muerte de Diego fueron finalmente juzgados y condenados. El Estado colombiano fue condenado a pagar una compensación económica y a implementar reformas estructurales en el entrenamiento policial. Pero la victoria más importante para María no fue económica ni legal, fue simbólica. En la sentencia de la Corte, el nombre de Diego Andrés González quedó establecido para siempre en los anales del derecho internacional, como el símbolo de que ninguna vida es insignificante, que ninguna madre debe ser silenciada, que ningún Estado está por encima de la justicia. Mi hijo, dijo María el día que se anunció la sentencia, ya no es solo mi hijo. Ahora es el hijo de todas las madres que luchan por justicia en América Latina. El 15 de enero de 2025, exactamente 3 años después de que María comenzara a escribir sus cartas desde el exilio, regresó a Colombia. Pero no regresó sola. Regresó acompañada de una delegación de Naciones Unidas, de representantes de organizaciones de derechos humanos de toda América y del presidente Gustavo Petro, quien fue personalmente a recibirla al aeropuerto El Dorado. Señora María, le dijo Petro cuando la vio bajar del avión, usted se fue de Colombia como refugiada y regresa como heroína. No, señor presidente, respondió María con una sonrisa. Me fui como madre doliente y regreso como madre victoriosa, porque mi hijo ya tiene justicia. La primera parada de María al regresar a Colombia no fue su antigua casa, fue el cementerio donde estaba enterrado Diego. Llevaba consigo la sentencia de la Corte Interamericana, impresa en papel especial, enmarcada. Hijo mío, le dijo a la tumba de Diego, ya tenemos justicia, ya sabemos que tu vida importó, ya sabemos que no moriste en vano. En la lápida de Diego, María puso una pequeña placa que decía, Diego Andrés González, 2001-2021. Su muerte cambió las leyes, su memoria cambió un país. 2 años después del regreso de María a Colombia, el protocolo Diego González se había implementado en 7 países latinoamericanos. Era un conjunto de procedimientos policiales diseñados para prevenir el uso excesivo de la fuerza y garantizar la investigación transparente de cualquier caso de violencia estatal. María se había convertido en consultora internacional de derechos humanos, viajando por toda América Latina capacitando a madres de víctimas sobre cómo navegar los sistemas de justicia, cómo documentar casos, cómo no rendirse ante la impunidad. Yo no tenía educación universitaria, yo no sabía de leyes, no sabía de política, no sabía de derechos humanos, solo sabía que mi hijo merecía justicia. Y aprendí que cuando una madre no se rinde, puede cambiar las leyes de todo un continente. El apartamento 4B de la 37th Avenue en Queens ahora tiene una placa en la puerta que dice, en este lugar, María González escribió las cartas que cambiaron la historia de los derechos humanos en Latinoamérica. El apartamento se ha convertido en lugar de peregrinación para activistas de derechos humanos de todo el mundo. Pero para María, el verdadero legado no está en las placas ni en los reconocimientos internacionales. Está en las cartas que sigue recibiendo cada mes de madres de toda América Latina que han perdido hijos por violencia estatal y que ahora saben que sus voces pueden ser escuchadas. Cada carta que recibo, reflexiona María, me recuerda que Diego no murió solo. Murió como símbolo de todos los jóvenes que han sido silenciados por la violencia. Y mi lucha por Diego se convirtió en la lucha de todas las madres por todos los hijos. Gustavo Petro guarda en su escritorio presidencial la primera carta que María le envió desde Queens. Al lado tiene una fotografía de su encuentro en el apartamento 4B. Esta foto, dice cuando la ve, me recuerda que el verdadero poder presidencial no se mide por las decisiones que tomas en los palacios,
sino por las vidas que puedes tocar cuando sales de los palacios. Amigos, la historia de las cartas desde el exilio nos enseña que ninguna voz es demasiado pequeña para ser escuchada. Ninguna lucha es demasiado personal para ser importante. Ninguna injusticia es demasiado local para tener consecuencias globales. María González no solo logró justicia para Diego, logró que toda América Latina entendiera que los derechos humanos no son privilegios de unos pocos, sino derechos universales que deben ser protegidos por todos los estados, sin excepción. ¿Has tenido que luchar alguna vez contra un sistema que parecía más poderoso que tú? ¿Conoces a alguien que haya tenido que exiliarse buscando justicia? Cuéntanos desde qué país nos estás viendo y comparte tu experiencia con la búsqueda de justicia. Si esta historia te conmovió tanto como a nosotros, compártela con alguien que necesite un recordatorio de que la persistencia puede vencer a la impunidad, de que las madres que no se rinden pueden cambiar el mundo, de que las cartas escritas con dolor pueden convertirse en leyes escritas con justicia. Suscríbete a nuestro canal porque tenemos más historias que demuestran que, cuando la dignidad humana se encuentra con la determinación personal, puede transformar no solo vidas individuales, sino sistemas enteros de justicia. Recuerda, en un mundo donde es fácil sentir que tu voz no importa, ser la persona que no se cansa de gritar por justicia es el acto de heroísmo más necesario y más poderoso. Hasta la próxima, queridos amigos. Que la historia de María y Diego nos recuerde que las mejores revoluciones empiezan en las mesas de cocina y que las cartas escritas con amor pueden cambiar las leyes de todo un continente.